Ok, vamos a retomar el concepto de espacio vectorial. Yo lo di la semana pasada ya, pero vamos a retomar rápidamente lo primero que di, porque a lo mejor no se acuerdan bien, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en este tema: definición de espacio vectorial, subespacios, combinaciones lineales de espacio generado, base de dimensión, base para la suma de intersección, matriz de cambio de base, bases ortonormales, ¿verdad? El parcial les va a ustedes hasta 5.3. 5.1, 5.2, 5.3 por parcial. Posiblemente algo del 5.4 dependiendo de cómo avancemos. Pero por lo pronto les digo, va a ser hasta el 5.3. Esto es bastante corto lo que vamos a ver aquí. Además de todo el tema de rectas y planos y de vectores que le va para el parcial, ¿no? Dijimos entonces que un espacio vectorial es una dupla B, conjunto no vacío B, con un conjunto de escalares, un cuerpo de escalares, que en este caso va a ser los números reales, dotados con dos operaciones, una suma y una multiplicación por escalar, que satisfacen 10 axiomas en total. 10 axiomas. 5 aditivos y 5 multiplicativos. Entre los 5 aditivos tenemos el S1, suma 1, la suma es cerrada en el conjunto. Si tienes dos vectores de B, la suma está en B. La suma es conmutativa. La suma es asociativa. Hay un elemento neutro para la suma, un neutro aditivo, un 0 de B, que satisface que U más 0 es igual a 0 más U es igual a U. Y el último axioma, el quinto axioma de la suma, es que todo elemento en B tiene su opuesto aditivo. Entonces repetimos el conjunto B no vacío con el cuerpo de escalares y con dos operaciones: una suma entre vectores, entre elementos de B, que es cerrada en B, que cumple esas 5 propiedades, y una multiplicación llamada multiplicación por escalar, que toma un escalar del campo o del cuerpo y un elemento del espacio B, y hace que el producto de alfa por U siga siendo un nuevo elemento de B, siga siendo un vector, pues digamos. Agarra un escalar y un vector, los multiplica, el resultado de un vector. Esa es la primera propiedad, es cerrada. La segunda propiedad de la multiplicación es que la distributividad del escalar versus la suma de vectores, alfa por U más B es igual a alfa por U más alfa por B. La tercera propiedad es la distributividad de la multiplicación por escalar respecto a la suma de escalares. Es decir, si tienes dos escalares sumados, dos escalares aquí, ¿verdad? Y lo multiplicas por un vector, tú puedes distribuir. La cuarta propiedad es que la multiplicación por escalares es asociativa. La multiplicación por escalares es asociativa. Y la quinta propiedad es que tienes un elemento neutro para la multiplicación. Entonces, todo conjunto no vacío que tenga dos operaciones que cumplan esas 10 propiedades se va a conocer como espacio vectorial, y a sus elementos los vamos a llamar vectores. Ya no son vectores en el sentido de la flechita y el punto y el ángulo y esas cosas que vimos en el otro tema, sino que todos los elementos del espacio vectorial se llaman vectores. Por lo tanto, un vector puede ser una función, puede ser una matriz, puede ser un polinomio, igual es un vector, ¿ok? En todo espacio vectorial se cumplen estas propiedades. El neutro aditivo es único, el opuesto aditivo es único. Eso lo demostré yo en la clase pasada, lo pueden ver en el video anterior. Demostramos que el conjunto de las n-uplas en R a la n es un espacio vectorial. Recuerden, cuando vimos las n-uplas vimos que hay una suma y una multiplicación que cumple esas 10 propiedades, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Con esa suma usual y la multiplicación por escalar, que es multiplicar cada coordenada o cada entrada de la n-upla por el escalar. Y la suma coordenada a coordenada. Entonces, con estas dos operaciones, nosotros vimos que el conjunto Rn, con esa suma y esa multiplicación, es espacio vectorial. Ustedes pueden verificarlo, porque ya lo hicimos, ¿no? Por ejemplo, la suma de dos vectores es un vector. Si usted agarra aquí x1 hasta xn y le suma y1
hasta yn le da otro vector de n coordenada. Sigue estando en Rn, ¿no? Si lo multiplica por un escalar, sigue estando en Rn. La suma es conmutativa, sí. Usted puede aquí conmutar sin ningún problema, ¿no? Cambia este lo pone para acá, este para acá, conmuta y separa. Es distributiva, todo lo puede ganar del hecho que aquí, esos son números reales y aquí se distribuye y tienen todas las propiedades necesarias. El elemento neutro, por supuesto, es el elemento que tiene todos los ceros. Todo eso lo vimos ya previamente, por si acaso, ¿no? Es un buen ejercicio simplemente verificar las 10 propiedades de espacio vectorial. Otro ejemplo que también vimos esa vez es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n, definido de esa manera, con las operaciones de suma, donde uno suma los coeficientes, ¿no? Y la multiplicación por escalar, donde se multiplica por escalar cada coeficiente. De hecho, uno puede establecer lo que llamaremos más adelante isomorfismo. Si uno tiene un polinomio, digamos, ANXN más AN-1, X a la N-1, más A1X más A sub 0, uno de estos lo puede asociar a un vector A0, A1, hasta AN. Entonces, esto y esto es básicamente lo mismo. Vector columna, ¿no? Incluso le puede asociar un n-upla. Entonces, aunque estructuralmente son cosas distintas, uno trabajando con las coordenadas, que es esto lo que llamamos las coordenadas del vector, puede dar isomorfismo y puede trabajar como si fueran los mismos. Es decir, sumar aquí es lo mismo que sumar acá. Porque sumas las coordenadas y después pones aquí como si colocaras AN más BN. Pero colocas aquí AN y el BN aquí y sumas aquí. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero eso es un espacio vectorial. Yo les pido que verifiquen esas 10 propiedades con la suma y la multiplicación por escalar, ¿no? Esta es la suma y esta es la multiplicación por escalar. Multiplicar cada coeficiente del polinomio por el escalar. Entonces verificar que los polinomios de orden n con potencia n o menos, con esa suma y esa multiplicación es un espacio vectorial. ¿Qué significa? Vean las 10 propiedades. Las 5 sumas, o sea, S1, S2 hasta S5, y las 5 multiplicativas. Verifiquen que se cumple. Se llama el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n, y por ende un polinomio también para nosotros entonces es un vector, ¿ok? Inmerso en un espacio vectorial. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Ok, seguimos entonces. Si B es un espacio vectorial, en el espacio definimos la multiplicación por escalar y la suma, pero podemos también definir la resta. ¿Qué es la resta? Bueno, la resta es sumar el opuesto aditivo. Definimos U menos B como la suma de U más el opuesto de B. Entonces, cuando hablemos de la resta de dos vectores, nos estamos refiriendo a la suma del vector U con el opuesto aditivo del vector B. Si B es un espacio vectorial real cualquiera, se cumplen estas propiedades, ¿no? 0 por B del vector nulo, alfa por 0 del vector 0, menos B es igual a menos 1 por B, y alfa por B es 0, sí, entonces alfa es 0 o B es 0. Ese teorema lo demostré, lo pueden ver en el video anterior a este, en la clase 19, se llama en el canal. Y está en una lista de reproducciones que voy a colocar que se llama espacios vectoriales, ¿no? Ya lo demostré y ustedes lo deben tener ahí también. Este era un repaso de la clase pasada. Creo que por aquí quedamos, ¿no? Subespacios. ¿Qué es un subespacio vectorial? Bueno, un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial que también es espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en el espacio grande. Es decir, si yo este fuese mi conjunto B, imagínense que esto es B, y que este B es un espacio vectorial con esta suma en B y esta multiplicación en B, ¿verdad? Y yo consigo un subconjunto aquí más pequeño, digamos S, y S, si yo lo doto con esta misma suma que tengo en el espacio completo y con el mismo producto, también es espacio vectorial,
Entonces, este S, como es un subconjunto de B, se llama un subespacio vectorial de B. Es un subconjunto del espacio vectorial grande que también es espacio vectorial, pero con las mismas operaciones que tiene el espacio grande. ¿Ok? Subconjunto no vacío, por supuesto, ¿no? Si es espacio vectorial, tiene el cero, ¿no? Entonces, en lugar de ver esta definición, porque si yo quiero probar que algo es subespacio, tengo que verificar que este conjunto cumple 10 propiedades y es largo y fastidioso, lo que uno hace es que hace un teorema que me simplifica ese cálculo. Me dice, mira, si ves un espacio vectorial sobre un cuerpo R y ese es un subconjunto de B, entonces ese es un subespacio vectorial de B si solo si se cumplen solamente tres condiciones, que son estas tres. El cero está, el cero del espacio grande está, la suma de las operaciones definidas en B, la suma es cerrada en S, y la multiplicación por escalar es cerrada en S. Entonces, verificar que algo es subespacio es mirar nada más estas tres propiedades, no se les olvide. Si quieren probar que algo es subespacio, verifican las tres propiedades estas. Esto es una pregunta fija en los exámenes. Demuestre que el siguiente conjunto es un subespacio vectorial de tal espacio. Y hay que hacer estas tres propiedades. Vamos a hacer unos ejemplos de eso. Primer ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos es el subespacio trivial, ¿no? ¿Cuáles son los subespacios triviales? El espacio vectorial formado por el cero y el espacio completo. Lo voy a hacer aquí en la pizarrita, aunque yo lo tengo hecho en las láminas, pero para explicárselo aquí. Ok. Fíjense que es lo que piden aquí. Si a mí me piden, demuestre que el 0 de B es un subespacio vectorial de B. Voy a ponerlo así, su conjunto con E. Cuando escriba eso me refiero a subespacio vectorial, ¿ok? ¿Qué me están pidiendo que demuestre aquí? Bueno, que este también es un espacio vectorial o que pruebe las tres propiedades ese que dimos. Recuerden que dijimos que S es un subespacio vectorial de B si cumple tres cosas. Primero, el cero del espacio B pertenece a S. Segundo, si tengo dos elementos en S, U y B, y lo sumo con la suma definida arriba, con la suma de B, eso también está en S, perdón, aquí hay que borrar. Tomo dos elementos de S y pruebo que la suma está en S, es decir, la suma es cerrada en S. Y la tercera, que si agarro un escalar, lambda en R, y un vector U en S, entonces lambda por U también está en S. Estas tres cositas hay que hacerlas aquí. Entonces pregunto, primera propiedad, el 0 de B está en este conjunto, vamos a llamar este conjunto S. El 0 de B está en S. Obviamente, si tiene el conjunto unitario 0, es elemental y obvio que el 0 de B está en S. Sí, están conmigo ahí, ¿no? Segunda propiedad. Si agarro dos vectores en S, sean U y B en el conjunto S. ¿Quiénes serán U y B? Si U y B están en S, U tiene que ser 0 y B tiene que ser 0, porque el único elemento de S es 0. Entonces tendría que U es el 0 y B es el 0. Y si yo lo sumo, vimos una propiedad por allá en los vectores, que 0 más 0 me da el vector nulo, ¿no? Y el vector nulo obviamente está en S, porque el conjunto S está formado por el vector nulo. Entonces la suma de dos vectores aquí cerrada se cumple la propiedad 2. Finalmente, la última propiedad, tomo un escalar, lambda en R, y tomo un vector en S. Entonces, lambda sigue siendo un número real. Y si U está en S, como S es nada más el vector nulo, entonces forzosamente U es el vector nulo, no hay más nadie ahí, ¿no? Y eso implica que si tú multiplicas lambda por U, es lambda por 0. ¿Y cuándo te da lambda por 0? Te da 0. Esa propiedad la dimos también. ¿Y el 0 está en S? Sí. ¿Qué concluyes tú? Que este conjunto de S cumple la propiedad 1, ¿verdad? La cumple,
cumple la propiedad 2 y cumple la propiedad 3. Conclusión, puedo asegurar que S es subespacio de B. ¿Estamos claros? Ese es uno de los que llamaremos un espacio trivial. Lo mismo ocurre con el espacio completo, ¿no? Eso lo voy a hacer por otra vía. ¿Tienen la idea clara, ¿no? Lo que les expliqué ahí, ¿no? Profe, no me habla nadie. propiedad. ¿Les quedó claro eso? Aquí te quedó claro, hija. ¿Podría repetir la tercera propiedad? La tercera propiedad, bueno, la tercera propiedad es verificar que si tomas un escalar y un vector y los multiplicas, sigue siendo un elemento de S. Tomas un escalar cualquiera y un vector en S. El único vector que hay en S es 0, por lo tanto el vector U tiene que ser 0. Entonces multiplicas lambda por U, es lambda por 0. Y tú viste en una propiedad anterior que lambda por 0 era 0. Por lo tanto, lambda por U te da el vector nulo, y el vector nulo está en S, sí, porque S es lo único que tienes el vector nulo. Por lo tanto, lambda por U es un vector de S. Es cerrada la multiplicación por escalar. Cumple la 1, la 2, la 3, concluye que es su espacio vectorial, ¿ok? Ya, gracias. Si esto fuese con el vector espacio B completo, ¿es B su espacio vectorial del mismo? Esto lo pueden argumentar de varias maneras. Primero, B es espacio vectorial. Sí, porque la hipótesis dice que B es espacio vectorial. Y B es su conjunto del mismo. Entonces dijimos que un subconjunto de B que es espacio vectorial es un subespacio. Bueno, B es un subconjunto de B y es espacio vectorial. Entonces B es un subespacio. B es subespacio vectorial. Sin ver las propiedades. Por nada más la definición, ¿entiendes? Por ende, esos dos conjuntos los llamamos subespacios triviales, ¿no? Este y este. Son los dos espacios. Este es el más pequeñito y este es el más grande, ¿no? Entre ellos dos hay otros subespacios, ¿no? De hecho, hay algo que vamos a llamar dimensión. Este va a tener dimensión 0. Vamos a llamar ese. Este va a ser 0. Y este va a tener dimensión, digamos, n. Y aquí en medio estarán los otros, los de dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, etc. Imagínense ustedes, por ejemplo, que vivamos en R3. Entonces, los subespacios sería el 0. Este es el subespacio trivial. Y el más grande es todo R3. Pero aquí en medio hay otro. Por ejemplo, las rectas, vamos a ver que las rectas son una recta que pasa por un punto 0 en dirección de A, es un subespacio. Los planos que pasan por 0 y generados por dos vectores son, este es dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Y ya no hay más nada. Esa es una forma de los subespacios, ¿no? Entonces, así más o menos la idea nuestra es clasificar los subespacios en términos de la dimensión, pero para eso vamos a necesitar el concepto de base y dimensión, que no lo hemos dado todavía. Hasta ahora tenemos una idea intuitiva de lo que es la dimensión, una idea visual, geométrica, ¿no? En términos de los grados de libertad, pero no tenemos un concepto real de qué es la dimensión en términos de base, porque no he dado que es una base todavía, lo vamos a dar más adelante. Pero ya uno va teniendo la idea intuitiva, ¿ok? Ok, vamos a volver a la presentación para seguir con esto. Entonces tenemos los dos subespacios triviales, el 0 y el espacio B. Un primer ejemplo no trivial, en R2 la recta que pasa por el origen. Todas las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales. Recuerden que una de las condiciones que tienen los subespacios vectoriales es que contienen al 0. Entonces un conjunto que usted agarre en el plano que no contenga el 0 ya no puede ser subespacio vectorial, ¿ok? Lo primero que uno mira cuando le dicen determine si este conjunto es o no subespacio vectorial, lo primero que usted va a mirar es si tiene el 0. Si no tiene el 0, dice no es. O sea, si yo pongo esta misma ecuación, pero pongo y igual mx más 2, ya esto no es subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque si pone aquí 0, el 0, 0 no pertenece, pues si pone aquí 0, m por 0 más 2 no me da 0. Por lo tanto, 0, 0 no pertenece a esta recta. Esta no es espacio vectorial. ¿Ok? Una de las cosas que van a mirar siempre es lo primero que van a mirar en un subespacio es que ese conjunto contenga el 0.
Vamos a verificar que esa recta efectivamente es un espacio vectorial. Creo que tengo las cuentas aquí hechas. No, no las tengo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque quiero que manejen bien esto. ¿Qué habría que hacer aquí? Si yo le digo el conjunto S ahora es los vectores X, Y en R2, tales que Y es igual a M por X. Es un subespacio vectorial de R2. Aquí estoy diciendo que es, por lo tanto hay que demostrar que es. Si me pongo determine si es, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ok? Depende de la pregunta. Si yo le digo determine si es subespacio, usted va a averiguar si es o no es. Y si yo le digo demuestre que es subespacio, usted simplemente va a demostrar que es porque ya yo lo estoy asegurando que de hecho es. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que mirar? La primera propiedad de subespacio, recuerden que se las di las tres propiedades. Vamos a volverlas a copiar aquí. La primera propiedad es que el cero esté. La segunda propiedad es que si tomo dos vectores en S, la suma está en S. Y la tercera propiedad es que si tomo un escalar y un vector, lambda por U está en S. Vamos a ver la primera propiedad. El cero está. ¿Cuál cero? El cero de B. ¿Quién es B en este caso? R2. Entonces yo me voy a preguntar, la pregunta que me voy a hacer aquí es, ¿el cero de R2, que es 0, 0, pertenece a S? Si la respuesta es no, falló la condición 1, ya no es su espacio vectorial. ¿Ok? Si la respuesta es sí, paso al paso 2, ¿no? Entonces, 0, 0 está en S, sí, verifique, vamos a ver si cumple con la ecuación. Pues. Obviamente, si X vale 0, usted lo sustituye, Y vale M por 0 y M por 0 da 0. Y por lo tanto, si X vale 0, Y vale 0. Es decir, el punto 0, 0 está en S. Se cumplió la propiedad 1. Vamos a chequear la propiedad 2. Para chequearla, tomo dos vectores de R2, bueno, dicho, dos vectores de S, y voy a verificar que la suma está en S. Voy a tomar dos vectores, voy a llamarlo V, el primero, y Mn, el segundo, en S. Y vamos a ver si la suma está en S. ¿Qué pasa si V está en S? Si yo coloco aquí V nada más, es un vector de R2. Pero ¿qué me garantiza que esté en S? Bueno, lo que me garantiza que esté en S es que son vectores de R2, es decir, son dos coordenadas, pero además cumplen una ecuación. Es decir, que V debe satisfacer que la segunda coordenada, que es la Y, en este caso la B debe ser igual a M por U. ¿Sí? Y también, como pues puse la misma M, no pongamos aquí MN, vamos a poner otra letra para no confundirlo. Vamos a poner aquí LP si quieren. Son dos letras, si quieren poner X1, X2, Y1, Y2, como usted prefiera, da lo mismo, ¿no? Con tal que sean letras distintas y que no se parezcan a estos elementos que están aquí ya fijos, ¿no? Entonces B es M por N, y como LP está en S, entonces P, que es la segunda entrada, es M por L, ¿ok? ¿Estamos claros en esto? Háblenme, No, no se profe, me puede pierdan. repetir, por favor. ¿Qué No lo entendí. significa que V esté en S? Que Los forma elementos parte de de su S, espacio. no. Estás probando con su espacio. Si V está en S, cumple esta ecuación. ¿Ok? Aquí iría U, aquí iría B. Entonces, la segunda coordenada, que es B, tiene que ser igual a M por la primera coordenada, que es U. B es igual a M por U. Y si pongo LP, lo mismo. Aquí iría L, aquí iría P. La segunda coordenada, que es P, debe ser igual a M por L, que es la primera. Cumple dos ecuaciones. El M está fijo. ¿Estamos claros? Recuerden que un elemento de un Sí, profe, conjunto sí. si cumple la ecuación esta, ¿no? Ahora, ¿qué debo verificar yo? Que la suma de estos dos también está en S, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la suma. ¿Quién sería V más LP? Bueno, sería el vector U más L, coma, B más P. Entonces yo pregunto, ¿este vector está en S? Para que este vector de dos coordenadas esté en S, la segunda coordenada tiene que ser M veces la primera. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería B más P? B más P, ¿cuánto es? Yo sé que B está en, B cumple esta propiedad, ¿no? B es M por U. Y P es M por L.
Saco factor común la m y esto me da m que multiplica a u más l. ¿Qué he descubierto? Que la segunda coordenada, que es b más p, es igual a m veces la primera coordenada, m por u más l. Por lo tanto, puedo asegurar que esa suma, ese par, u más l, perdón, coma, b más p, está en S. Se cumple la segunda propiedad. ¿Entendieron eso? Toman dos vectores que cumplen la ecuación y verifican que la suma también satisface esta ecuación. ¿Ok? Por lo tanto, la suma es cerrada. La tercera propiedad es verificar ahora que la multiplicación por escalar también es cerrada en S. ¿Ok? Vamos a agarrar tercera propiedad, ¿verdad? Vamos a tomar un escalar lambda en R, o alfa, el número que usted quiera darle al escalar, y un vector V en S. Y debo averiguar si lambda por V también está en S. Entonces vamos a dejar, aquí tengo lambda en R. Si V está en S, ¿qué puedo decir de V? ¿Qué me dice que cumple V? La ecuación ¿Cuál ecuación? y igual a mx. Ajá. Entonces, ¿qué se cumpliría? Que B, que es la segunda, es igual a M por X, ¿verdad? Sí. B es igual a M por X. Entonces, yo quiero determinar si lambda por V también está en S. Me estoy preguntando esto. Es decir, me estoy preguntando si lambda U, lambda B está en S. Entonces, determinar si lambda U, lambda B está en S es ver si esto satisface esta ecuación. Es decir, yo debo saber si lambda B, que es la segunda, es igual a M por lambda U. ¿Será esto verdad? Pregunto. Bueno, como usted sabe que esto es verdad, agarre que multiplique por lambda, ¿no? ¿Ok? Esto es verdad, ya que si usted agarra aquí y multiplica por lambda, lambda por B es igual a lambda por M por X, y esto es igual a M lambda X. Por lo tanto, se cumple esta ecuación. Y puede asegurar, como esa ecuación se cumple, usted puede asegurar sin ninguna dificultad que efectivamente el vector lambda por V está en S. Puede asegurar, por lo tanto, que lambda por V está en S. En conclusión, se cumple la propiedad 1, se cumple la propiedad 2, se cumple la propiedad 3. Podemos asegurar luego S es un subespacio vectorial de R2. ¿Ok? Son preguntas tipo del examen, ¿no? Determinar si algo es subespacio vectorial. Voy a hacer varios ejemplos hoy porque quiero que les quede bien claro. Porque esa es una pregunta que de todas les va a salir. No vale la pena que no la sepan hacer. ¿Ya copiaron esto? ¿Copiado? Sí, profe. Ok, recuerden que les estoy dando la clase y ustedes la van a poder ver en internet y la van a poder copiar con calma después. Vamos ahora a la presentación. Entonces ya vimos que esto es un subespacio vectorial. Un segundo ejemplo. La recta, cualquier recta en general, en Rn, que pasa por el origen y tiene como vector director al vector A, es un subespacio vectorial de Rn. Hagan esto ustedes. Voy a darle pausa y vamos a darle tiempo para que ustedes intenten hacerlo.